Continuamos con el punto 5 del tema de RMN. En este vídeo pensaba hablar de la anisotropía magnética, pero vamos a volver a trabajar un poco los átomos electronegativos que producen desapantallamientos en los núcleos de hidrógeno y hacen que las señales salgan hacia la izquierda, es decir, a desplazamientos mayores en el espectro de RMN. Átomos electronegativos son, pues, por ejemplo, el oxígeno, el cloro, el nitrógeno, el flúor, o sea, halógenos, son los grupos que tienden a desapantallar los hidrógenos. Por ejemplo, en este espectro de RMN, de la molécula de bromuro de etilo, tenemos dos tipos de hidrógenos. El metilo, que está señalado, sus hidrógenos están en rojo, y el CH2, que une al bromo, cuyos hidrógenos están señalados en azul. Aquí vemos que el desplazamiento químico de los hidrógenos azules es mucho más elevado, está en 334 ppm, frente al desplazamiento químico de los hidrógenos rojos, que está en 1,69. ¿A qué se debe esto? Pues al efecto inductivo del bromo robando carga. Roba carga del carbono al que une por efecto inductivo y sus hidrógenos se ven desapantallados. Y por eso la señal sale desplazada hacia la izquierda en el espectro. Esta va a ser la señal de estos hidrógenos azules. Esta señal que tenemos aquí corresponde con los azules, los dos hidrógenos azules, mientras que los rojos salen mucho más apantallados, en torno a 1,7, que es esta señal que tengo ahí señalada en rojo, los tres hidrógenos rojos. Bien, por tanto, el bromo es un grupo electronegativo y produce un desapantallamiento en los hidrógenos que están unidos al carbono al que él se enlaza. Vamos a ver unas tablas con estos efectos. Por ejemplo, aquí tenemos el CH3X, donde X puede ser cualquiera de estos grupos, y vemos que el flúor es el que produce el mayor desplazamiento químico en estos hidrógenos. Salen en torno a 4,26, frente al OH, que ya baja a 3,5, porque el oxígeno es mucho menos electronegativo que el flúor. Por tanto, si cambiamos X por un flúor, los hidrógenos dan señal a 4,26, si cambiamos por oxígeno en torno a 3,5. El cloro diría que no sé si lo copié mal o tiene un fallo, pero bueno, vamos a ponerle 3,6. 3,6, 3,5, 3,6. El cloro es un poco más electronegativo que el oxígeno, entonces bueno, suele desapantallar algo más. Pongámosle 3,6. El bromo, menos electronegativo, desapantalla menos, 2,68. Bueno, mejor también un poco más, sobre 3, 3 y algo. 3 más bien. Aquí no vamos tampoco a ser tan quisquillosos. Aquí sale a 3,34, aunque no es el mismo tipo de molécula. Se trata de un carbono secundario con una cadena, entonces desapantalla un poco más, pero bueno, en torno a 3 para el bromo, más que 2,68. El yodo 2,16 o un poco más. Se ve cómo va bajando el desplazamiento químico a medida que el átomo roba menos carga, es menos electronegativo. El efecto de estos átomos electronegativos es acumulativo. Por ejemplo, aquí el clorometano, vamos a ponerle de nuevo 3,6, desapantalla en torno a 3,6, pero si hay dos cloros sube a 5,30 y si hay tres cloros como en el cloroformo sube a 7,27. Tres cloros desapantallan muchísimo, llevan el hidrógeno que queda unido al carbono a un desplazamiento químico de 7,27. Y este efecto inductivo de estos átomos se reduce con la distancia, es decir, afecta mucho al carbono al que une directamente. El bromo unido, el carbono al que une el bromo, esos hidrógenos desapantallan a 3,30, su desplazamiento químico es 3,30, pero el siguiente CH2 sufre muchísimo menos efecto inductivo y por tanto baja a 1,69, y un carbono que esté en posición 3, el siguiente, ya baja a 1,31, y si pusiéramos más cadena, pues ya nos iríamos, los extremos de cadena saldrían sobre 0,8, 0,9 ppm, desplazamiento típico de un metilo alejado de cualquier grupo electronegativo. Por tanto, la distancia con respecto al grupo electronegativo es muy importante. El efecto inductivo se reduce mucho con la distancia y por tanto, a medida que nos alejamos, el bromo deja de tener importancia, deja de tener efecto sobre los hidrógenos alejados. Vamos a ver, para terminar con este detalle de los átomos electronegativos, un par de espectros. Están simulados con el Kendro y tenemos aquí este éter en el que, bueno, es simétrico, por tanto
este carbono, que es un CH2, tiene dos hidrógenos que al estar unidos de carbono a oxígeno, pues desapantallan en torno a 3,5 ppm, como hemos comentado. 3,5. Igual este carbono de aquí, que por simetría es idéntico y por tanto desapantalla igual. Pero ¿qué ocurre con el del medio? Pues el del medio desapantalla mucho más. ¿Por qué? Porque es un carbono que une a dos oxígenos y aquí, pues bueno, la simulación sale 4,5. No, tampoco te fijes mucho en los números, pueden entrar en contradicción con otros ejemplos que he puesto en el sentido de que a lo mejor, pues en otro ejemplo, un carbono de este tipo, pues tenía un desplazamiento un poco distinto a este, tampoco es algo completamente exacto, pero si se sigue esa tendencia siempre, este carbono del medio tiene el efecto inductivo de ambos oxígenos robando carga y por tanto el desplazamiento químico es mayor que el de los carbonos que hay a los lados. Y como vemos, la lejanía, la distancia con el grupo electronegativo hace que rápidamente baje el efecto inductivo, de manera que los extremos de las cadenas, estos metilos, pues están mucho más bajos, están en torno a 1,1 ppm. Aquí tenemos los metilos. Es esta señal en torno a 1,1 ppm. Los hidrógenos que he puesto en rojo estarían aquí, los CH2 que he señalado en rojo, y el del medio que he pintado en azul pues es un CH2 que saldría sobre 4,5. Bien, aquí ahora tenemos una molécula con un oxígeno y un azufre. El oxígeno es más electronegativo y por tanto los hidrógenos que hay en los carbonos a los que une salen sobre 3,88, frente al azufre que al ser menos electronegativo pues solo desapantalla los hidrógenos vecinos a 2,57. Aquí tendríamos el efecto del oxígeno, son los hidrógenos, los cuatro son cuatro hidrógenos, dos de cada lado. Hay que tener en cuenta que son por simetría, dan la misma señal los que tengo aquí que los que tengo aquí. La señal la dan los hidrógenos, los núcleos de los hidrógenos son los que nos dan la señal. Y por otro lado, el azufre, que roba menos carga, pues los hidrógenos que hay en estas posiciones, que también son 4, salen a 2,57. 4 hidrógenos sobre 2,57. La electronegatividad de los átomos hace que las señales de los hidrógenos vecinos se obtengan a diferentes desplazamientos químicos, tanto más hacia la izquierda, cuanto más electronegativo sea el átomo. Bien, pues continuamos avanzando y en el próximo vídeo, ya lo prometido en vídeos anteriores, la anisotropía magnética, para entender por qué algunos grupos, algunas agrupaciones, como por ejemplo las olefinas, por qué estos hidrógenos salen tan desapantallados, por qué salen en una zona 4 o 6 ppm cuando no hay átomos electronegativos que roben carga, o el benceno, por qué los hidrógenos del benceno están en 7,2 ppm cuando el benceno no tiene tampoco grupos electronegativos, o un grupo como el carbonilo, que es verdad que tiene un oxígeno robando carga, que roba fuertemente carga de este hidrógeno, pero este hidrógeno sale sobre 9,5. Tremenda el desplazamiento que tiene, cuando los alcoholes, por ejemplo, andan en torno a 3,5. ¿Qué tiene de especial este oxígeno para desapantallar a un desplazamiento 9,5? Bueno, pues eso lo vamos a trabajar en el siguiente vídeo con la anisotropía magnética.